Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designops. El día de hoy tengo como invitada a Camila Reyes de Chile, pero que nos acompaña desde Estados Unidos. Ella es Head of Operations en Native Chats. Y bueno, después de un año, Cami me acompaña en su segundo episodio en el podcast. Tal vez ya la han escuchado antes, ha sido nuestro primer episodio. Y este año hemos podido trabajar en más cosas juntas, la verdad, para la comunidad y me alegra tanto de poder, o sea, del poder de la virtualidad nos haya ayudado a encontrarnos, porque ha sido muy, muy chévere el habernos conocido siempre por pantalla, hasta ahora no presencialmente, pero espero que en algún momento nos podamos conocer. Y bueno, si bien Cami ya no trabaja en Design Up, se mantiene en el área de operaciones en una startup y me contaba que tiene un gran reto que es el de generar cultura entre los miembros de su equipo, quienes se encuentran en 8 países diferentes y que creo que este es un reto que estoy segura que diferentes equipos de diseño también tienen hoy en día bueno, por todo lo que sucedió a raíz del COVID hace un par de años. Entonces, antes de empezar, Cami, cuéntanos un poquito sobre ti y en qué andas ahorita. Primero, gracias Ale por tenerme de nuevo. Yo también estoy muy feliz. Todavía estoy muy agradecida de que me hayas escrito después del workshop en Rosenfeld y que ahí nos conectamos. Y no puedo creer que ya pasó un año desde que armamos el podcast, que fue como de nuestras primeras interacciones juntas, así Sí. que ya tenemos un par de programas en el hombro juntas y varias cosas, así que muy, muy feliz de seguir haciendo cosas juntas. Ahora particularmente estoy en Chile. He estado los últimos meses entre Chile y Estados Unidos. Bueno, yo vivo en Denver, Colorado, y mayoritariamente, o trato la mayoría del tiempo de estar allá, pero la verdad es que ahora último he estado harto en Chile. Como mencionaste, partí en marzo, como a medio tiempo con esta startup, con Native, y ya en agosto dejé el trabajo de DocuSign y me fui full time con ellos. Y abrí oficina en Chile, porque parte de la estrategia de crecimiento es crecer en Latinoamérica. Y ya tengo un primer diseñador full time, fue la primera persona que contraté en Chile, fue un diseñador, así que ahí estoy en eso, estoy como entre armando, expandiendo equipos, formando y creciendo, porque en verdad creciendo, yo creo que ese es como como el sentimiento Sí, típico de startup, me imagino. muy de startup. Sí, bueno, Cami, gracias de verdad por acompañarme hoy día. Estoy muy feliz de que grabemos de nuevo. Siempre, para mí es un gusto conversar siempre contigo. Siempre siento que tengo muchas cosas por aprender de ti y bueno, creo que el episodio ayuda a como inició en realidad este podcast, que era grabar conversaciones con personas que son súper capas, tesas, como lo digan en sus países, y que esto realmente se comparta con el resto de la comunidad de la región, porque son conversaciones muy valiosas para la comunidad, para diseño, ¿no? Entonces, ahora sí empecemos entendiendo ya un poco sobre el startup, sobre Native y el equipo en el que estás ahorita. Eh, sí, bueno, ¿qué es Native? Somos una aplicación, somos una plataforma multilingüal, una plataforma de mensajería instantánea, entonces sería como un WhatsApp, como algo en esa línea, pero con traducción incluida. Cubrimos más de 125 idiomas Wow. y la idea y lo que trabajamos es democratizar la comunicación, esa es como nuestra misión, y que al final el idioma o el estado socioeconómico de una persona para poder aprender un segundo idioma no sea lo que determine sus opciones laborales, y que las personas puedan como seguir creciendo, seguir armándose y todo independientemente del idioma que hable. Esa es como nuestra misión, y que al final se junta mucho con lo que tú y yo nos conectamos en un inicio, que fue como Design Operations. El contenido está en inglés, cómo lo acercamos, y al final yo siento que, no sé si también te pasa, que incluso haciendo las clases es como conocer tanta gente que es tan buena y que es tan inteligente y que simplemente no tuvieron la suerte, porque yo creo que fue suerte la que yo tuve de nacer en la familia que nací y que mis papás priorizaran que yo aprendiera inglés.
Y eso hoy día me abrió las posibilidades de haberme ido a Estados Unidos y todo lo que estoy viviendo ahora. Y siento que este es como el granito que yo trato de volver y de repente conozco a estas personas y digo como, qué frustración, como qué injusto que porque no tuvieron esa misma suerte, hoy día estén tocando techo, o no puedan seguir desarrollándose profesionalmente, o no puedan acceder al conocimiento simplemente porque no hablan el idioma. Y como esa es la misión de la empresa, al final obviamente muy cercana a mi corazón, eh, lo primero que queríamos, se dice en inglés, walk the talk, como hacer lo que dices que haces. Así que, a pesar de ser una startup, somos 20 personas, somos Claro. una empresa chica que está creciendo y tenemos en ocho países distintos y en casi todos los continentes. Y es por eso, es porque si queremos explorar las barreras de idioma, los primeros que tienen que ser los mejores en esto es, somos nosotros, o sea, tenemos que entenderlas al revés, al derecho, y eso también implica las diferencias culturales, que al final a veces incluso personas que hablan el mismo idioma, empiezan las diferencias culturales y al final ahí es un desafío, está bueno el desafío, Sí. es grande. Sí, no, que como dices, el tema no es solamente de idioma, que creo que es el factor cultural más grande entre diferentes países, pero entre personas que somos hispanohablantes, podemos diferir muchísimo. El mismo Chile con Perú tenemos cosas que nos identifican diferentes y que se valora cada una de sus culturas. Entonces, el trabajar en un equipo multicultural debe ser todo un reto. Y eso es justo como que más o menos lo que te quería ya ahora preguntar, ¿cómo es trabajar en este tipo de equipos en una startup que son muy diferentes y que me imagino son de diferentes áreas estas personas y que, bueno, al ser startup, me imagino, nunca he trabajado en una startup, son, como dices, 20 personas, pero deben tener también unas líneas muy delgadas entre áreas o entre roles. Entonces, ¿cómo es ese multidisciplinario, multicultural que tienen en el startup ahorita? Igual de complejo que como suena, es como una cantidad de capas por todas las distintas direcciones que lo hace muy entretenido, pero también lo hace muy desafiante. Nosotros, bueno, somos tres personas en el equipo de liderazgo de la empresa, tenemos el socio fundador que es americano, que es Ben, después tenemos al encargado de producto, que es Lucas, él es checo y está en Praga. Y después estoy yo, que soy chilena y estoy a cargo del área cultura, operaciones, y que chilena, pero que vivo en Estados Unidos. Entonces, ya ahí ya tenía una buena ensalada para partir, Sí, que es como vivir la multidisciplinariedad en su esplendor, porque lo que dices tú, o sea, Ben es veterano, Lucas es ingeniero, y yo soy como latina en producto. Entonces ya en eso, ya la diversidad de nosotros como el liderazgo, las cosas que hacemos y todo, ya es súper como mezclada. O sea, ya hasta en eso ya parte como súper mezclado y eso se va como esparciendo a los equipos. Y, y al final es como, yo creo que lo más difícil es como, o sea, parte de cosas como más tácticas, por ejemplo, qué feriados respetamos como empresa, claro. porque ahí hay un cruce de todas las religiones, países, todo, y me decían los latinoamericanos nos encanta tener feriados, entonces ya es un cruce ahí, un menjurje más o menos, y después si además le agregamos como, le empezáis, de lo táctico te empezáis a mover un poco más como a lo filosófico, culturalmente son muy distintos, por ejemplo, los latinos, somos mucho más expresivos, somos personas Claro. de comunidad, somos personas que esta es una de mis diferencias favoritas, que cuando lo pude verbalizar, como que me ayudó a ordenar muchas conversaciones, que fue la creación de confianza. La creación de confianza en países hispanohablantes, incluyendo Italia y Portugal, es basada en las relaciones. Yo te conozco y por eso confío en ti. Las europeas, más como europeas de países más nórdicos y los americanos, son la confianza basada en las tareas. Tú haces, tú haces tu trabajo, entonces yo confío en ti.
Y eso es totalmente opuesto. O sea, son Claro, maneras de operar totalmente opuestas. Y eso no tiene nada que ver con el idioma, simplemente es un tema cultural, de cómo entonces yo es como que quiero saber de tu familia y quiero entender a tus hijos y quiero saber si es que tienes un perro y un gato y cómo piensas, porque eso me ayuda a claro, entenderte y me ayuda a decir como si esta persona yo confío, es transparente o es honesta o lo que sea, entonces yo confío en esta persona y creo que, y esto más es como latino, que es como la parte técnica se puede venir después, claro. pero como valóricamente tenemos que tener como una cierta alineación. En cambio, en el otro es como, haz lo que me dijiste y estamos bien, y no necesito saber nada más de ti. Y yo quiero saberlo todo. Entonces ya ahí es súper distinto y es interesante navegarlo, sobre todo cuando entras como en un rol de liderazgo. Es como, Claro. como diríamos acá, hay que tener más cintura para manejarlo porque hay que tener mucha sensibilidad de las diferentes culturas y cómo navegarla. En el equipo, por ejemplo, tenemos ruso y tenemos ucraniano. Ujú. Ha sido un año Claro, súper especial en ese sentido y súper, como independientemente acá de las presiones políticas y todo, ya de por sí no ha sido fácil. Y entonces, desde navegar desde eso hasta en cómo manejar comunicacionalmente, por ejemplo, teniendo ucranianos y teniendo Rusia, cómo manejas la celebración de fiestas. claro. Entonces, ha sido súper interesante porque creo que lo mayor de los desafíos es como que trae a la palestra muchos temas que quizá, si tú unías a todas las personas en una misma cultura, en un mismo país, es como que no te saltan. Es como que podéis pasar Claro. varios años y no tenéis que manejar estos temas y acá es como que hubiésemos traído todo al principio al frente adelante y estáis como, wow, y ahí tenemos que preocuparnos, y cuál es el mensaje, y cómo lo vamos a decir, y cuál es la palabra Claro. y, y entrar en todo eso y es muy interesante. Sí, suena bastante interesante y dinámico, por no decir divertido, porque no, tal vez es bastante retador en tu día a día, así que no quiero caer pesada y decir, ah, qué divertido es cuando ni siquiera yo he pasado por esto y realmente debe ser muchas veces frustrante también el no saber qué hacer, el no saber qué decir, como tú dices, y que pueden haber malos entendidos, me imagino, por cosas que no lo dijiste de la manera o lo interpretaron de otra manera también, porque ya depende de la otra Sí. persona cómo recibe un mensaje y que estamos en la virtualidad. Al final no estamos viendo caras, expresiones en el momento de cómo está reaccionando una persona, sino que te enteras después porque algo no se dio de la mejor manera. ¿Qué otros países tienen ahí en la empresa como para saber de esos diferentes países que ya mencionaste algunos? ¿Cuáles faltan? Sí, tenemos personas voy a ir en orden como, me voy moviendo como por el mundo. Tenemos personas en Estados Unidos, de la costa este y la costa oeste. Tenemos en Chile, tenemos en Francia, tenemos en Praga, tenemos en Grecia, tenemos en Etiopía, tenemos en Sri Lanka, tenemos en Filipinas, tenemos en Rusia, tenemos en Ucrania. Qué interesante, o sea, es realmente una mezcla bueno, mezcla de talento, me imagino, porque además la cultura que va a aportar cada uno desde su punto de vista tan diferente debe ser súper chévere para el trabajo y para todo lo que están construyendo ahí en la startup. Una de las cosas, bueno, que me has mencionado, o sea, de los retos que has tenido, te quería preguntar también, porque es un tema que he visto en diferentes equipos de diseño, es el horario de trabajo, si es que se bloquean, como solamente este horario va a ser para reuniones y sabemos que en estos solamente horarios vamos a tener reuniones, o cómo han organizado ese como franja, ventana de reuniones y de coordinaciones síncronas, porque me imagino hay muchas cosas que lo dejarán, bueno, esto al día siguiente lo va a ver porque hoy día es imposible, ya está de noche, ¿no? Sí, es interesante porque al final con esta diferencia de horario y de equipo es como casi que tienes una empresa operando 24/7, porque el equipo que parte más temprano parte a las 10 de la noche mía Ay, de Dios, Denver. ya, Y ahí parte ese equipo y de ahí nos cruzamos en la mañana y entonces se claro, hace como un cruce y al final yo termino como generalmente como a las 6
como a las 6 de la tarde, entonces al final la ventana de 6 a 10 de la noche es la única como que no hay nadie conectado, por así Ya, decirlo. ok. Eh, y yo creo que, y esto no fue planeado, yo creo que fue como buena suerte, es que la mayoría de las personas que tenemos en Asia y hacia como Europa, la mayoría es producto. Y como es producto, hay una tendencia en general a los diseñadores y a los ingenieros de que les gusta trabajar más de noche. Sí, Entonces, mi día, yo parto, la reunión más temprana que yo tomé a las 7 de la mañana, que es las 3 de la tarde de ellos. ya, claro. Entonces yo diría como de 3 de la tarde de ellos a como 7 de la tarde de ellos, es como lo más que tenemos en reuniones que vendría siendo mi mañana. Y ese es como el bloque más activo de la empresa, y es cuando está como todas las decisiones se toman, todo se pasa, y es como lo que decías tú, como ya, vamos, 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 y que después cada uno va por su lado y ahí se cruza como el siguiente día. Entonces, todos mis días, que si bien no es que sea lo que yo elegiría, porque cuando mi mente está más despejada y más fresca, es en la mañana, Sí. y toda mi mañana en general tiene reuniones, pero después lo bueno es que tengo toda la tarde Calma. generalmente para trabajar. Sí, claro. Entonces, eso se agradece. Bueno, está bien. Sí, me imagino que debe ser todo un reto por el tema de horarios y que al final todos respeten las franjas de horario que cada uno quiere trabajar, porque como dices, bueno, si los diseñadores y ingenieros están de acuerdo con trabajar un poco más de noche y está bien, lo cual a ustedes les beneficia que están Claro. como un poco más temprano, ¿no? Y ya hablando, digamos, del tema cultural, las diferencias, bueno, lenguaje, tradiciones y todo, ¿qué acciones han podido hacer ustedes que han ayudado a acercarse más como equipo a pesar de estar tan dispersos en el mundo ahorita? Sí, yo creo que, bueno, lo primero fue que esto también Lucas y Ben se reían cuando entré a la empresa, porque yo entré full time y lo primero que dije, bueno, me voy a juntar con todos uno a uno. Y ellos como, bueno, y Ya. yo como, quiero conocerlos a todos. Y me decían, ya. Entonces, imagínate la reunión con un ingeniero checo. Y yo, hola. Y yo como, hola. Yo como, soy Cami, soy nueva del equipo, estoy encargada de operaciones, déjame ayudarte. Es como, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué está pasando acá? Sí, Y yo claro. como, cuéntame, ¿tienes hijos? Y él como, ¿qué? Y yo, cuéntame tu Invasión de vida, ¿qué te gusta espacio. hacer en tu tiempo Claro. libre? Sí, y yo creo que al principio entonces siempre partía yo. Claro. Entonces siempre yo les decía, déjame contarte de mí, mira, yo hice esto, elegí Native por esto. Y bueno, una de las cosas es que eh, cuando la primera vez que yo me conecté con Native fue porque ellos hace 2 años, yo conocí al fundador porque fuimos compañeros en el MBA cuando me vine a Estados Unidos, y, y me entrevistaron porque yo estaba trabajando en mi segundo idioma. Entonces yo era como Claro. estaban juntando puras personas que estuvieran trabajando en su segundo idioma, me entrevistaron y me puse a llorar en medio de la entrevista, pero Oh. ya así, por favor, que alguien me pase pañuelito. Y yo, sí, esto es tan difícil. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y no me calmaban. Y fue como, Me vas a hacer llorar ahorita. Es que de y yo solo dije, imaginarte. no, y la frustración, yo como, y no soy, y siento que me estoy perdiendo a mí, mi esencia, mi personalidad, y yo lloraba, y siento que fue un momento súper especial porque también me hizo a mí darme cuenta de lo grande que era para mí ese dolor. Claro. Entonces con eso, yo creo que ahí fue como que yo dijera, como que hice el primer clic con ellos, entonces yo les contaba esta historia a ellos en el equipo. Yo les contaba, por esto me metí en Native, y yo creo que lo bacán, lo muy bueno que hay en Native es que es súper fácil como conectar a la gente con la visión, porque la gente lo vive. Entonces, todos Claro. en el equipo tienen una historia muy fuerte con barreras de idioma y por eso se vieron como atraídos hacia la empresa. Entonces, cuando yo contaba eso, yo estaba vulnerabilizándome Sí. primero y daba el paso para que ellos también empezaran a abrirse más y pusiéramos a hablar. Con eso yo siento que gané como mis primeros porotitos de confianza, Sí. y después de eso empezamos empecé a ordenar. Como buena startup era todo muy, perdón, que no puedo ser tan, es muy caótico, pero era empezar a ordenar y empezar a crear como fundaciones. Entonces, los uno a uno tienen que empezar a pasar, tienen que estar, estas conversaciones se tienen que empezar a ordenar, todas las personas tienen que tener el mismo tipo de espacio de conexión y empezar a ordenar esas cosas.
Y ahora lo que estoy haciendo algo que tenía en mi equipo en DocuSign, que se llama El Mapa de Cultura, que es un libro de Erin Meyer, y lo que habla es las diferencias culturales. Entonces, habla de todo esto que estamos conversando, de la confianza, habla de, por ejemplo, el feedback directo o indirecto, me lo dices cuando pasa o me Claro. lo dices en privado. Habla de, por ejemplo, la estructura, eres más jerárquico o eres más egalitarian, como más como que todo da lo mismo quien sea. Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Claro. Entonces, al hacer que todas las personas respondan eso, lo que te ayuda es que puedes empezar a mapear por equipo y te ayuda a tener una conversación de lo que decías tú antes, como para el malinterpretarme. Entonces, al final es como un mapa operativo. Entonces, esta es la empresa, acá es donde nos paramos como empresa, acá es donde se para tu área y acá es donde tú estás en comparación a tu área. Claro. Entonces, eso ayuda a tener la conversación de, por ejemplo, todo mi equipo es orientado a que la confianza se considera en la tarea y yo soy la única que está en el otro extremo, ayuda a tener esa conversación y abrir un espacio donde yo puedo decir, hey, así yo veo esto y así funcionamos, porque así yo funciono culturalmente. Entonces, ayuda a tener esa conversación y también a uno entender dónde se está parando en comparación a los otros. Sí. Eso nos ha servido mucho y eso lo estamos complementando con una ficha que es como, ¿qué canales prefiero comunicarme? ¿Cuáles son los límites que quiero que mi equipo respete? ¿En qué horario funciono mejor? Si soy una persona más introvertida o extrovertida, pero no como de la definición como, sino como la definición psicológica, que es como extrovertido yo me energizo con otros Claro. y introvertido yo me desgasto con personas Sí. y la gente me puede malinterpretar cuando. Y entonces es más que nada, yo creo que como si tuviera que, como el patrón en todo eso es visibilizar. Es ok, somos súper distintos, levantemos, visibilicemos esto y entreguemos espacios donde podamos entender esas diferencias para lo que dices tú, aprovechar lo bueno y manejar y construir lo que sea, lo que genere más fricción, que también es un hecho. Sí, no, y creo que has mencionado varias cosas que son bien importantes porque es como hacer ese levantamiento de todo el equipo, de cuáles son esos, no sé, como intereses, formas de trabajo que tienen cada uno de ellos, pero no solamente es, ok, ya creé mi ficha y acá está, la tengo guardada, sino es también socializarlo con el resto del equipo y utilizarlo en los momentos en que son más claves cuando se van a tomar decisiones, cuando van a empezar a trabajar con una persona nueva y ya tienes una idea de cómo Exacto. funciona esa persona, ¿no? Exacto, y sobre todo cuando entran nuevas personas ayuda muchísimo, porque Sí, al final le entregas un documento donde estamos todos, donde claro, salen los equipos, y, o sea, yo decía, a mí me encantaría haber tenido la suerte de haber sí, entrado a un equipo nuevo y que te entreguen como más o menos como un termómetro, como, hey, mira, así es más o menos como los códigos, porque al final todas estas cosas culturales son como los códigos no escritos, es como, así es como se hacen las cosas, pero nadie nos dijo que se hacían así. claro. Y por eso tiende a ser más cultural. Entonces, ayuda mucho como, sobre todo a las personas nuevas, como poder ver esto, mira, acá estoy aterrizando, este va a ser mi equipo, estas personas que quieren este tipo de cosas y quieren. Entonces al final es como que te da un contexto para que no entres en frío y al Claro. final eso es lo que te decía que cuando, por ejemplo, si fuéramos todos chilenos, es más fácil, porque quizás podéis pasar años sin tener esto y no lo vas a necesitar porque los códigos no dichos son relativamente similares. Claro. Pero cuando entra así, por ejemplo, como tenemos personas que vienen de culturas mucho más machistas y eh, hay que entenderlo, hay que entender de dónde viene, hay que entender su contexto, hay que entender su curva de aprendizaje Sí, y hay que ayudarlo y hay que coacharlo y hay que manejarlo y eso es intencional, o sea, no va a pasar por arte de magia, hay que ser como bien frontal con eso y ya, cómo lo vamos a gestionar para al final ayudar a que en verdad estas conexiones pasen y que sean sanas. de acuerdo. Sí, no, está súper bueno y tal vez como preguntarte algo que puede complementar esta respuesta que me has dado es, ¿tienen espacios donde entre las diferentes personas comparten sobre sus culturas, ya sea como algo más casual, informal, no sé si tienen como que esos
días de relax donde pueden compartir un poco sobre ellos, ya, aunque bueno, como dices, culturalmente como latinos creo que estamos más acostumbrados a ese tipo de cosas, y tal vez en otras culturas no están tan abiertos a hablar de su vida personal o sobre, ok, esto hacemos nosotros, pero no sé, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora en ese aspecto? Sí, creo que eso efectivamente es mucho más distinto y sobre todo también cuando estamos hablando de que en un equipo de 20 personas donde 12 son ingenieros, También, porque es sí. una startup y tenemos que desarrollar el producto. Entonces, cuando tienes eso, también convengamos en que también hay una tendencia, no quiero decir que todos, pues, y no quiero generalizar, pero hay una tendencia a que, por ejemplo, los ingenieros tienden a ser más introvertidos, tienden a ser un Sí, poco más tímidos. Entonces, por ejemplo, no les gusta tanto prender las cámaras. Entonces, cuando hay cosas de ese tipo, como que yo siento que como el masaje o el camino que hay que preparar en eso para que tengan un espacio es más lento y hay que ir viendo porque al final tampoco quieres generar un espacio donde solamente los extrovertidos y los que son más, en Chile no decimos los floreros, ¿cachai? Como que les gusta la atención y que les gusta todo eso, sean los únicos que lo pasan bien, como que al final la idea es que sea un espacio para todo. Entonces, por ejemplo, hay muchas actividades que son quizás como no en vivo, como más actividades como asynchronously, como que tenés sí. enemigo y llenan la información y después nosotros procesamos y después traemos de vuelta, como lo del mapa y ese tipo de cosas, porque son un Claro. poco como menos invasivas. Y después, por ejemplo, ahora tuvimos el evento de final de año, hicimos un scavenger hunt, como una búsqueda del tesoro Ya. virtual. Eh, Nadie me creía, como que todo era, me decía como, ¿en serio? Y además venían inversionistas, venían shareholders, venían los que tienen acciones, venían todos, éramos como 30 y algo, y yo, vamos a jugar a la busca del tesoro, y todos como, que a mí, y el gente me decía como, ¿estás segura? Me dice, yo creo que van a seguirlo, pero Claro. ¿es este el evento que necesitamos? Y yo le digo como, sí, porque voy a diseñar las tareas, como particularmente intencionando qué es lo que quiero que pase. Entonces, por ejemplo, todas las tareas iban asociadas con native, o con los lenguajes, o con el idioma, o comparte tu Claro. comida favorita, o Ah, dónde naciste, o cosas de ese tipo, fotos de guaguas, bebés. fotos de cuando eran bebés, Ah, eh, como cosas de ese tipo para ir, como lo que dices tú, como rompiendo un poco más el hielo y como un poco como más reír, ¿no? Después era como hacer la N de native, como muchas cosas como más como si queremos decirlo como más para jugar y obviamente en contra del tiempo. Entonces, como haciendo un poco claro. más, y yo creo que eso ayudó y como por lo menos hasta ahora el feedback que hemos escuchado ha sido como bien positivo del evento y como que a la gente le gustó y me da risa porque creo que el patrón común es que todos, muchos me decían como, la verdad es que cuando lo vi en la agenda dije, Me voy. ¿qué se le ocurrió a la Cami? Claro. Y en verdad lo pasé muy bien. Entonces, como creo que en ese sentido cómo funcionó y por ejemplo uno de mis favoritos es que una de las cosas que había que hacer era que tenían que agendar uno a uno con alguien que no conocieran y tenían que mandar los pantallazos de la agenda. Entonces, la próxima semana la gente va a estar teniendo uno a uno y es como, incluso después del evento van a seguir quedando estos Ah, ya. como espacios Claro. después del evento. Entonces, al final creo que ese tipo de cosas se pueden ir como eligiendo y se pueden ir trayendo, pero creo que hoy es mucho trabajo uno a uno. Y por el tamaño de la empresa y por las diferencias culturales, porque estamos Sí. definiendo, y yo lo que más quiero en esta etapa es como, todavía como somos chicos todavía, puedo darme el lujo de ir, generar el espacio, Sí. volver y salir con algo que creo que va a funcionar y probarlo. Así que, pero probablemente esto va a tener que escalar en algún momento y ahí va a tener que cambiar la estrategia. Sí, pero claro, como tú dices, es un buen momento porque todavía están chicos e incluso estas uno a unos que te hiciste cuando recién entraste al equipo, te lo haces fácilmente en una semana, me imagino, porque es rápido conversar con todas estas personas. O sea, es muy diferente a que ya el equipo haya sido, no sé, 150 personas, ahí sí que Claro, tendrías que elegir aleatoriamente, ¿no? Así que sí, me claro, imagino que muchas cosas pueden ir cambiando estas dinámicas, pero que al final se van a adaptar a la cantidad de personas, me imagino también hay culturas que van a haber
equipos y todo lo que comprende ese crecimiento exponencial de una startup. No sé si es que hasta ahora, o sea, han podido trabajar en algo como establecido, definido, que les ha ayudado a crear las bases de la cultura del equipo o todavía están en proceso de esa cultura de equipo native. Yo creo que estamos como, a ver, tenemos ¿cómo se dice? Como un brand book, Ujú. donde tenemos la definición de marca, donde tenemos como los valores y como cosas de ese tipo, que yo creo que es como una buena base que hemos estado usando. Eh, y por el otro lado, yo creo que lo que hemos estado haciendo es que hemos empezado a recopilar las Ujú. historias de nuestro equipo. Entonces, ¿por qué están acá? ¿Cómo viven ellos esto? Y con cosas de ese. Y yo creo que Claro, de nuevo tenemos la suerte de tener esta visión. Entonces, después, relativamente rápido y fácil, empiezan los patrones. Empiezas a ver como, mira, todos comparten esto, y cuando ya ves que existen patrones y que existen cosas que se comparten en común, es más fácil traer más gente como a bordo o sumarlos a esto, porque como que resonamos con cosas similares. claro. Y eso yo creo que es una suerte de la visión, porque si la visión no fuera tan fácil de conectar, se hace mucho más difícil o no es tan automático ese como traspaso. Súper. Y ya hablando tal vez como en retrospectiva, ¿cuáles han sido tus principales aprendizajes en este tiempo que has estado en Native? ¿Qué le dirías tal vez a la Cami de hace 6 meses en base a todo este Eh, aprendizaje que has tenido? Ay, le diría que durmiera un poco más antes de entrar a la empresa, que aprovechara de descansar un poco más. Yo creo que quizás, por ejemplo, esto del mapa de la cultura, cosas de Ujú. eso, lo hubiese hecho antes. Ah, ya. Como me hubiese tomado un poco menos, como ya cuando estaba con los uno a uno y cuando estaba entrando, porque al final yo venía ya con esta idea Sí, y, y como que lo retomé ahora y lo estoy lanzando como ahora, como el otro año, pero creo que podría haber aprovechado este semestre como ya de tener eso, y entonces estaría como un paso más adelante. Y creo que la mayor razón por la que no pasó, yo creo que fue por mí. Yo creo que eh, yo creo que yo entré, no sé si insegura es la palabra, pero yo creo que entré y como que no me sentía como bien parada, como que sentía que estaba como un poco como tambaleando, claro, como toda esta información nueva, todo esto que estaba pasando, todas estas cosas, y hay muchas cosas que si bien las veo y digo, ya, esto lo sé hacer, esto es claro, este es el camino, esto es lo que hay que hacer, esta es como acá es donde está el gap y esto hay que reducirlo, pero hay una mitad no menor que la miro y digo, wow, ¿qué es esto? Y, por ejemplo, ahora estoy con tres mentores, que son personas de mi trabajo antiguos, personas jefes y todo que yo he estado recolectando y que estoy como con una como cadencia con ellos trabajando claro, distintos temas, porque hay muchas cosas que son nuevas para mí, que no sé manejar, que estoy aprendiendo cómo se manejan y cómo se claro. hacen. Entonces creo que eso me hizo dudar más de lo que yo creo que debería haber dudado, y estas cosas que miraba con más claridad, debería haber confiado más en mí como, yo sé que esto es lo que hay que hacer, como quizás haber podido mantener esa convicción en lo que me estaba diciendo mi estómago, mi intuición de que eso era, haber confiado Claro. en eso, porque siento que al final me dio una vuelta más larga para yo retomar confianza y salir con lo mismo que venía pensando desde que me metí. Entonces, claro, podría haber ganado tiempo si me hubiese creído a mí un poco más. Sí, sí te entiendo, pero bueno, creo que es como un poco lo del síndrome del impostor de que no te la terminas de creer tú, pero al final te vas dando cuenta en el camino que las personas sí confían en ti, creen en las cosas que estás haciendo y el valor que les estás generando y bueno, no hay nada más valioso que eso, así que espero que esa confianza ya haya vuelto a ti en realidad, Cami, para, bueno, seguir haciendo cosas súper chéveres ahí con la startup. Así que bueno, antes de terminar la conversación, un par de cositas más. Quería preguntarte
lo mismo que la misma pregunta que se hace en todos los episodios, ya enfocado obviamente a los design ops, qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tener los design ops para afrontar los retos que tienen hoy en día los equipos de diseño. Me da risa porque estoy casi segura que me voy a repetir lo que dije el año pasado. Veremos. Creo que dije empatía, o diría empatía. Es que me pasa que, sobre todo creo cuando eres design ops en SaaS, en servicio software as a service, es gestión de personas. Es manejar equipo y hacer el equipo, los equipos de excelencia y tener a las personas donde tienen que estar y facilitar para que eso pase. Y ahora que estoy como más cultura, más diversidad, más, o sea, es aún más, porque muchas cosas que antes como que ni siquiera las tenía que mirar, ahora las tengo que mirar y con más detalle, porque además son más roles Claro. y entonces más empatía, más escuchar, más entender y en verdad estudiar. He estudiado mucho de cultura europea y asiática. Interesante, de verdad. Bueno, gracias, Cami. Sí, realmente la respuesta es muy similar, pero es totalmente válido porque lo necesitamos bastante. Y bueno, antes de cerrar, Cami, el episodio, creo que estás ahorita en campaña de crowdfunding, así que cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, así que bueno, yo creo que primero como extender como una invitación como a todas las personas si escucharon algo de esto, si les resuena, si han ellos, alguien, conoces a alguien o tú has estado luchando con las barreras de idioma, como te invito a ser parte, entrar como inversionista, parte de nuestra empresa. La principal razón por la que estamos haciendo esto no es tanto por necesidad de flujo, sino más que nada es, de nuevo, conexión con la visión. Si bien estamos tratando de democratizar la comunicación, eh, vamos a entrar a una ronda grande de financiamiento el próximo verano norteamericano, que es el otro junio-julio, Ujú. y ya después de esa ronda ya no pueden entrar como inversionistas pequeños. Entonces, esta es la última opción que tenemos de invitar a gente a formar parte y la inversión tiende a ser también un contexto donde al final, claro, como personas con más privilegios, que tienen más dinero, pueden Claro. acceder. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos también nosotros de democratizar la inversión a nuestra empresa y de abrirla y al final, si es que pueden partir las personas desde $100, de ahí a lo que quieran, pueden participar y lo que puedo decir es que estamos trabajando día a día para hacer que ojalá esa inversión crezca lo que más pueda. Es un riesgo, es una startup, pero creo que lo que estamos haciendo de verdad va a traer mucho impacto. Así que yo creo que más que nada si es como extender la invitación, si es que a alguien le interesa, resuena. Y bueno, cualquier cosa me pueden encontrar en LinkedIn o en las redes sociales y feliz también de responder dudas o lo que necesiten. Claro, y si hay alguna landing o algo donde hay información, me la compartes y yo la coloco ahí en la descripción del video para que la gente pueda conseguir más rápido toda la información para resolver sus dudas. Así que bueno, Súper. gracias Cami de verdad por acompañarme por segunda vez. Eres la primera persona que me acompaña 2 veces. Así que muy feliz de tenerte acá, de lo que nos has compartido. Me has dado también, me has llenado de nuevas ideas para también aplicar con el equipo. Y eso es lo bonito de conversar contigo cada vez. Así que gracias de verdad por estar hoy. Gracias a ti, gracias por recibirme. También a mí me encantan estas conversaciones. Feliz de hacer también otras donde tú también puedas también compartirnos a nosotros, que creo que también todos nosotros tenemos también mucho que podemos aprender de ti. Y gracias por seguir generando este espacio. Yo creo que traer estas conversaciones como en español, de verdad que está haciendo mucha diferencia. Sí, ahí seguimos con la comunidad generando mucho contenido en español en diferentes formatos y cada vez más gente sumándose, más talento de design ops de diferentes países, así que es súper bueno. Y bueno, gracias por escucharnos y ya nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de Design Ops.